Hola, mi nombre es Jessica Formoso y hoy les voy a contar un poco sobre el paquete Readability S, que es un paquete que estamos desarrollando para calcular métricas de legibilidad de textos en español usando R. Yo soy psicóloga, investigadora de CONICET y además participo en comunidades como R-Ladies, donde coordino el capítulo de Buenos Aires y soy parte del equipo global, y también en Metadocencia, donde coordino el área de medición de impacto. Como investigadora, formo parte de un equipo en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental, junto con Juan Pablo Barreiro, que es quien lo dirige, Brenda Gómez Muiño y Sofía Ortiz. Y en este equipo estudiamos, entre otras cosas, qué variables de sujeto, qué características de las personas influyen sobre su habilidad para comprender textos. Y una medida que tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar instrumentos, o sea, diseñar textos para evaluar esta capacidad, es su legibilidad. La legibilidad es una medida que nos indica qué tan fácil de leer es un texto, qué tan fácil de ser comprendido por quien lo lee, pero independientemente de la habilidad del lector. Es una propiedad del texto y no de la persona que lo lee. Por ejemplo, no tiene la misma dificultad una oración breve y directa como la programadora revisó el código antes de enviar la actualización que una oración en voz pasiva como el código fue revisado antes de la actualización por la programadora, o una oración más larga con palabras que no aparecen tan frecuentemente en nuestro entorno y una estructura sintáctica más compleja como puede ser: después de haber depurado minuciosamente el módulo, que presentaba varias inconsistencias lógicas, la programadora elaboró un informe detallado. Y esto es independientemente de quién lea estas oraciones. Hay ciertas características de un texto que hacen que sea más sencillo o más difícil de comprender. Si tiene palabras largas, de baja frecuencia, muy diversas, va a ser más difícil que si tiene palabras cortas, de muy alta frecuencia, o sea, que con las que nos encontramos todo el tiempo, y poca diversidad léxica. Al mismo tiempo, a nivel de la oración, si las oraciones son más largas y las estructuras sintácticas más sencillas, perdón, más complejas, van a ser más difíciles de comprender estos textos que si las oraciones son más breves y las estructuras sintácticas son más simples. Una forma de cuantificar esa dificultad son los índices de legibilidad, que nos dan, a partir de un cálculo relativamente sencillo, un número que se vincula a un nivel de dificultad o a un nivel educativo que consideramos que requiere el lector para poder comprenderlo. Por ejemplo, si utilizamos el índice Fernández Huerta, que es uno muy usado en español, un texto que tiene un score de 90 es un texto muy fácil y que se estima que una persona que ha alcanzado el cuarto grado puede entender sin dificultad. O si estamos pensando en niños, un niño de cuarto grado puede entenderlo sin dificultad. En cambio, un score de 20 nos dice que el texto es muy difícil y que el lector requiere un nivel más alto de especialización para poder comprender. Todos estos índices se calculan a partir de medidas superficiales del texto, como lo son las sílabas, o sea, cantidad de sílabas, cantidad de oraciones y cantidad de palabras. Em, este texto, por ejemplo, tiene una oración, 18 palabras, 52 sílabas, y eso nos da un índice Fleisch-Sigris, que es otro cálculo similar a Fernández Huerta, de 8,86, que se interpreta como un texto muy difícil. Por otro lado, la maestra nos leyó un cuento, tiene una oración, 6 palabras y 10 sílabas, y nos da un índice de legibilidad de 97, que se corresponde con un texto muy fácil. Estos índices se utilizan en áreas muy diversas para evaluar y adaptar textos que sean accesibles para lectores con niveles educativos o con comprensión lectora muy distinta. Por ejemplo, podemos querer saber si un prospecto es accesible para un paciente que tiene un nivel de alfabetización médica bajo. Podemos querer saber si un texto escolar es apropiado para un manual de un grado determinado, y podemos querer saber si un formulario o un trámite o una notificación, una resolución, por ejemplo, requiere conocimientos técnicos específicos o no.
Hay programas para calcular estas métricas, pero no todos son libres. No se pueden integrar a R y muchas veces son poco transparentes. Hay ciertas diferencias en las métricas según quién hizo la validación y nunca se sabe en estos programas exactamente cuál están usando. Y automatizar estos cálculos en R presenta algunas dificultades por las particularidades fonológicas y ortográficas del español, como los diptongos o los grupos consonánticos complejos, ¿sí? Que hacen que sea difícil separar en sílabas, que es la base de todas estas fórmulas. Es así que comenzamos a desarrollar Readability-S, que es un paquete que nos permite integrar estas métricas en nuestro flujo de trabajo en R. Y queríamos hacerlo utilizando reglas propias del español, sin necesidad de dependencias externas o de modelos descargables. Queríamos además que facilite la reproducibilidad de los análisis, pero también que se integre de forma fluida con el ecosistema de Tidyverse, que es lo que usualmente utilizamos para trabajar en R. ¿Cuál fue la lógica que utilizamos? Comenzamos detectando vocales fuertes, débiles y con tilde. Las vocales con tilde I y U se consideran fuertes especiales porque rompen diptongos. Se evaluaron pares y tríos de vocales para decidir si deber agruparse o si se esfuerza un hiato. Luego se identifican los grupos vocálicos y se recorren los caracteres agrupando estos núcleos y después se revisa cuántas consonantes hay en el medio. Luego se aplican reglas estándares como CL y CR no se separan, etc. Y con las decisiones anteriores se construyen los vectores de sílabas. ¿Cómo lo usamos? Bueno, por el momento podemos pasarle un vector de textos para segmentar las oraciones y las palabras de cada texto, ¿sí? Nos devuelve una lista eh, por cada texto. Y también podemos calcular, contar la cantidad de sílabas, la cantidad de oraciones, así como calcular algunas métricas de legibilidad. Pero su función principal es Readability Summary, que permite, si le pasamos un data frame con una columna que contenga los textos y una que contenga un código de identificación para cada uno de ellos, generar un data frame con métricas básicas como cantidad de palabras y sílabas e índices de legibilidad tradicionales. Este data frame se puede combinar con funciones del ecosistema Tidyverse para modificar y filtrar datos, para, por ejemplo, obtener medidas de resumen y también para realizar gráficos. Y de esta forma lo integramos con facilidad a nuestro flujo de análisis y todos nuestros cálculos son transparentes y reproducibles. De hecho, si uno va al repositorio de GitHub donde está almacenado, puede ver exactamente cuál es el procedimiento para separar las sílabas y realizar los cálculos y corregir si hace falta parte del código para obtener algo diferente. ¿Cómo seguimos? Bueno, la verdad es que las métricas tradicionales, si bien son como las más sencillas de calcular, tienen muchas limitaciones, por lo que nos gustaría avanzar hacia análisis lingüísticos más ricos. Y nos gustaría agregar eventualmente funciones para calcular frecuencia y diversidad léxica, integrarlo con anotadores gramaticales como UDPipe e incorporar la detección automática de estructuras sintácticas complejas. Y en eso estamos. Así que muchas gracias por escucharme. Si consideran que esto les puede servir de alguna forma, el código está disponible en GitHub y puede instalarse utilizando el paquete DevTools. Está en construcción, así que va a ir cambiando. Y si alguna persona tiene sugerencias sobre cómo abordar las limitaciones que mencioné antes y las ideas que tenemos para avanzar en el análisis lingüístico, por favor no duden en escribir, dejar un issue o mandarnos un mensaje. Toda sugerencia es útil y más que bienvenida. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día.